Muy buenos días a todos. Ante todo quiero agradecer a la Fundación Cadal que ha cooperado para la organización de esta conferencia sobre derechos humanos, libertad de expresión en Corea del Norte y la posición de América Latina frente a la situación en Corea del Norte. Voy a presentar de la manera más sintética posible a cada uno de los expositores que hoy van a dialogar con nosotros. Y digo de la manera más sintética porque todos tienen currículum realmente muy grandes. Bueno, a mi izquierda, María de los Ángeles Laza, es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y doctora en Ciencia Política por la Universidad degli Studi di Camerino. Ha trabajado en el sector público argentino, en organismos internacionales y para organizaciones de la sociedad civil. Fue investigadora visitante en la Universidad de Texas at Austin y en la Universidad de los Andes, profesora invitada de Estado y Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Itela. Armando Chaguaceda es politólogo, historiador cubano-mexicano, cuya investigación examina los procesos globales de democratización y autocratización, el ascenso del populismo y el papel de potencias globales como Rusia y China en la política latinoamericana. Inés Pousadela es doctora en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano, en la orientación Teoría Política y Teoría Sociológica. Ha hecho cursos en el doctorado en la Universidad de París III en la orientación de estudios latinoamericanos, una maestría en Sociología Económica y es licenciada en Ciencia Política. Eduardo Ulibarri, le pedí que levante la mano así todos lo ubican. Ahí está, Eduardo. Es catedrático universitario y columnista del diario La Nación, pero el diario La Nación de Costa Rica, ¿sí? Del cual fue director entre 1982 y 2003. Y entre 2010 y 2014 fue embajador y representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Ha escrito diversos libros sobre periodismo y temas de actualidad, y es catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y fue presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, entre otras cosas. Estoy abreviando los currículums que son muy largos. Me queda Rafael Uzcategui, que es defensor de derechos humanos, sociólogo y editor independiente. Desde el año 2006 forma parte del programa venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, siendo su coordinador general desde el año 2015. Ha escrito libros como La rebeldía más allá de la izquierda, Venezuela, la revolución como espectáculo, una crítica anarquista al gobierno bolivariano y Corazón de tinta. Y es columnista regular en diferentes medios de Venezuela e internacionales. Finalmente, Agustín Menéndez es licenciado en Ciencia Política y abogado de la UBA. Ha cursado estudios de maestría en Historia en la Universidad Torcuato Di Itela. Es becario de un programa de gobierno de Corea, especializado en temas de la península coreana y la violación de derechos humanos en Corea del Norte, y actualmente trabaja en la Unidad de Información Financiera en el área de coordinación internacional en materia de lavado de activos. Y además es investigador asociado de la Fundación Cadal. Muy bien. Hecha esta presentación, cada expositor va a tener un máximo de 10 minutos para hablar sobre el tema que hoy nos convoca
y vamos a empezar por María de los Ángeles Laza. Bueno, muchas gracias. Muy buen día a todos y a todas. Sé que estamos acá, que lo que nos convoca es hablar de derechos humanos en Corea del Norte. Es quizás la agenda más conocida respecto de Corea del Norte, pero hay una segunda agenda súper importante que es la agenda nuclear, y que es la que de alguna manera blinda a Corea del Norte para cometer todas las violaciones de derechos humanos que comete. Entonces yo me voy a referir a esa agenda, la agenda nuclear, y sé que todos mis colegas después van a hacer como particular hincapié en materia de derechos humanos. Me imagino que hay muchos internacionalistas, estudiantes de relaciones internacionales, entonces estarán familiarizados con esta imagen que usa Joseph Nye para referirse a los conflictos internacionales, que es la imagen del juego de ajedrez, ¿no? O sea, cuando tenemos un juego de ajedrez, tenemos un tablero, tenemos actores y tenemos reglas de juego, y eso explica en gran parte cómo un conflicto internacional funciona, si se quiere. Para entender el conflicto relativo a Corea del Norte, entonces, si les parece, podemos hacer como un breve repaso por las piezas, los jugadores que juegan ese conflicto, el tablero, que es el medio físico, digamos, el medio geográfico en el que juegan estos jugadores, y por último las reglas de juego. Respecto a piezas, a jugadores, tenemos tres tipologías de actores que intervienen en este conflicto. La primera tipología de actores son los estados ballena, que seguramente han escuchado hablar de ellos. Los estados ballenas son grandes en tres aspectos centrales: Producto Bruto Interno, población y extensión territorial, y son, concretamente en el conflicto de Corea del Norte, el estado ballena que interviene es China directamente e indirectamente Estados Unidos. Digo indirectamente porque no tiene frontera directa con Corea del Norte, pero indirectamente sí, a través del control del paralelo 38. Para referencias más locales, en América Latina el estado ballena por excelencia es Brasil, para que se den una idea. Otra tipología de actor que interviene fuertemente es el estado o estados pulpos, que los estados pulpos son similares a las ballenas, pero tienen un desequilibrio muy fuerte respecto de cómo inerva, de cómo conecta la cabeza con el resto del territorio. Las ballenas tienen un desarrollo bastante homogéneo a lo largo de su territorio, los pulpos no. Tienen una cabeza gigante, que son las capitales, y después tienen tentáculos que pobremente conectan la cabeza con el resto del territorio. Se imaginarán que en el caso de Corea del Norte, no sé si ya lo tienen en mente, pero me estoy refiriendo a Rusia, ¿no? Un país con una cabeza gigante que es Moscú y el resto del territorio pobremente desarrollado. Argentina es un pulpo, sí, se están pensando en la perspectiva comparada con América Latina. Y por último, la última tipología que tenemos son los estados tapones, que son pequeños actores, pequeños estados que funcionan como colchones entre grandes potencias. De hecho, a Corea del Norte se le llama el camarón entre ballenas, o el camarón sería en este caso entre un pulpo y una ballena, y Corea del Sur también es un estado tapón. Entonces tenemos ahí una tipología bien interesante de actores que juegan este juego, y lo juegan en un tablero además muy particular. No tengo ahora para proyectar un mapa, pero les pido como un ejercicio de imaginación. Asumo que tienen el mapa mundi en la cabeza, y les voy a pedir que en ese mapa mundi imaginen una línea imaginaria, trazamos una línea imaginaria al sur de Rusia, y en esa línea imaginaria está el desbalance demográfico más grande del mundo. A esto lo señaló Zbigniew Brzezinski, un asesor de la seguridad nacional de Carter, ya en la década del 70, y básicamente el desbalance consiste en lo siguiente: por encima de esa línea viven 30 millones de personas, por debajo de esa línea viven 3.000 millones de personas. Es el desbalance demográfico más grande del mundo, con lo cual estamos pensando que al sur de esa línea viven 100 veces más de personas que al norte de esa línea. Y otro desbalance demográfico muy fuerte en esa zona, y cuando me refiero a esto obviamente estoy haciendo referencia a que la política internacional gravita en gran medida en torno a esos ejes, es un círculo imaginario, tracen un círculo imaginario en la cabeza que incluya a India, China e Indonesia. Dentro de ese círculo nacen 2 de cada 3 personas en el mundo. Corea del Norte está por debajo de esa línea y adentro de ese círculo. O sea que por más que es un país muy chiquito, es un país clave, o sea, está central en este tablero de ajedrez. Entonces cubrimos actores, cubrimos tablero y ahora cubramos reglas de juego. En un ajedrez siempre se juega con esos 3 elementos.
Y en lo que respecta a reglas de juego, siempre se ha explicado el tema de Corea del Norte con el dilema del prisionero, que es parte de la teoría de juegos. Me imagino que ya muchos de ustedes la conocen. Para los que no, un brevísimo repaso. Imaginemos que dos personas acaban de robar un banco, enganchan a las dos personas, la policía engancha a las dos personas y las lleva a una comisaría. Separa a las personas en habitaciones diferentes y las empieza a interrogar. Lo más racional para ambos actores sería no delatarse para obtener la mayor cantidad de pena posible, la menor cantidad de pena posible, ¿no? ¿Y por qué estoy haciendo referencia al dilema del prisionero? Porque durante mucho tiempo la relación entre la Unión Soviética y Estados Unidos se jugó desde la lógica del dilema del prisionero. Obviamente no estaba en juego la cantidad de años de cárcel que podía llegar a pasar cada uno, sino que estaba en juego la supervivencia en el sistema. Si ambos actores tenían armas nucleares, si uno tiraba primero un arma nuclear, se desataba una guerra que eventualmente podría acabar con la supervivencia en el sistema de ambos actores. ¿Cómo se le llamó a eso? La mutua destrucción asegurada o el equilibrio del terror, que Zbigniew Brzezinski apeló de nuevo a él, lo comparó con dos escorpiones adentro de una botella de vidrio. Si un escorpión pica al otro, muere el segundo, pero antes de morir pica el primero y mueren los dos. Cuando colapsa la Unión Soviética, Corea del Norte se encuentra en este dilema de emular a la Unión Soviética, es decir, jugar el juego del equilibrio del terror. Pero no puede jugar ese juego. Y básicamente no puede jugarlo porque no es un actor simétrico a Estados Unidos. Hay un desbalance en el número de armas nucleares que tiene Corea del Norte respecto de Estados Unidos. Estamos hablando de que Corea del Norte tiene unas 20 ojivas nucleares, se cree obviamente. Estados Unidos tiene más de 7.000. Con lo cual, Corea del Norte no podía jugar ese juego. Pero al padre, a Kim Il-sung, o sea, el abuelo sería el padre de la dinastía de los Kim, se le ocurre que en realidad, en vez de jugar un juego de disuasión asimétrica con armas nucleares, se podía jugar un juego de disuasión asimétrica haciendo uso de amenazas. ¿Cuál es la diferencia entre hacer uso de amenazas y hacer uso de armas nucleares o concretamente de amenazar de hacer uso de armas nucleares? Que no está en juego la supervivencia de un actor en el sistema, porque Corea del Norte no podía jugar ese juego porque iba a desaparecer, sino que está en juego la reputación de un determinado actor. Entonces Corea del Norte obviamente está jugándose todo el tiempo su reputación como actor peligroso dentro del sistema internacional. Y esto le ha dado a Corea del Norte lo que se llama poder de manipulación del entorno. Hay una frase que me gusta mucho que dice: un país chiquito, muerto del susto, mata del miedo. O sea, Corea del Norte es un país muerto del susto, pero que mata de miedo en las relaciones internacionales. Y este poder de manipulación del entorno que les comentaba, que fue pergeneado por Kim Il-sung, empieza en 1990 con una fabricación de una crisis, lanzan un misil, empiezan a escalar discursivamente el lanzamiento, siempre es lo mismo, fíjense, hacen un lanzamiento, dan comunicados rimbombantes de que van a hacer desaparecer a Estados Unidos, etcétera, etcétera, saben que no pueden hacerlo, pero fuerzan las negociaciones. Entonces se sientan a negociar y obtienen beneficios en la forma de cooperación internacional, generalmente alimentos o algún tipo de, por ejemplo, combustible, ¿no? Obviamente esto antes de las sanciones, después mis compañeros asumo que se van a referir a eso. ¿Cuál es el riesgo de estar jugando todo el tiempo este juego? Caer en el riesgo del cuento del pastorcito mentiroso, que es básicamente, digo, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, cuando viene nadie me cree. Entonces, desde mi punto de vista, esto es muy personal obviamente, el constante número de lanzamientos en los que está incurriendo hoy Kim Jong-un responde a un intento de construcción de credibilidad en el sistema. Y les pongo 3 números rápidos para que se entienda lo que digo. Kim Il-sung, en 46 años de gobierno, hizo 15 pruebas misilísticas. El ratio es por año, .33 lanzamientos. O sea, no llegaba a un lanzamiento por año. Kim Jong-il, en 17 años de gobierno, hizo 16 lanzamientos. O sea, por año, .94 lanzamientos. Tampoco llegaba al lanzamiento por año. Miren la cifra con Kim Jong-un. 10 años de gobierno, 160 pruebas misilísticas. O sea, a raíz de 16 por año.
Desde mi punto de vista, eso es un intento de invertir en credibilidad. O sea, hacerle creer al mundo que realmente Corea del Norte es un actor peligroso. Y podemos discutir la racionalidad o no. Para mí es un actor absolutamente racional. No está loco, como dice a menudo la prensa. Me parece que hay muchísima racionalidad detrás de esa conducta, que se puede cuestionar o no, pero que garantiza la supervivencia del sistema. Y esto que decía al principio, blindar a Corea del Norte para seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué debería importarnos este juego en América Latina? ¿Por qué debería importarnos este juego en Argentina? Porque Argentina, y esto también después si quieren lo podemos discutir si hay lugar para preguntas, Argentina ha sido uno de los pocos países que para desarrollar tecnología nuclear ha debido autoconstreñirse y hacerse creíble ante la comunidad internacional y demostrar que era un Estado confiable. Bueno, recuerden que Argentina gran parte de su arsenal nuclear y su desarrollo nuclear lo desarrolla durante también la última dictadura militar. Y Argentina, para convertirse en una agencia, en un país confiable, tiene que desarrollar una agenda vinculada a la credibilidad de su poder nuclear. Para esto Argentina hace básicamente dos cosas. Primero, se incorpora al Tratado de No Proliferación Nuclear y segundo, firma el Acuerdo de Tlatelolco para la proscripción de armas nucleares en América Latina. ¿Por qué entonces vuelvo a la pregunta? ¿Por qué debería importarnos esto? Porque nosotros podemos liderar desde el ejemplo. Es decir, Argentina tiene una costumbre de siempre no liderar agendas, siempre acoplarse o pegarse a agendas que desarrollan otros países y otras potencias. Siempre nos vemos como un país de segunda línea, tercera línea. Pero entiendo que en materia de derechos humanos somos líderes a nivel mundial, o sea, hay una agenda muy proactiva del país y también podríamos serlo en la autoproscripción, digamos, del uso de armas nucleares para fines militares y hacerlo solo para fines pacíficos. Es decir, creo que hay un área de oportunidad bien interesante. Un ejemplo que siempre pongo es que Rafael Grossi, por ejemplo, es un diplomático argentino, secretario general de la OIEA, y asumo que después Agustín se va a referir a esto, pero la Argentina, más allá de por ejemplo, tener a Rafael Grossi en la OIEA, no tiene una agenda muy activa respecto de sanciones para Corea del Norte, con Corea del Norte en materia de proliferación nuclear. Entonces creo que ahí es un área de oportunidad bien interesante, en la que Argentina definitivamente podría ser más activa liderando, y por eso, vuelvo a repetir, Corea del Norte debería ser un tema súper importante en la agenda exterior de Argentina. Muchas gracias. Gracias, Los Ángeles. Y seguidamente vamos a darle la palabra a Agustín Menéndez. Sí. Buen día, ahí me escuchan, ¿no? Sí. Gracias por su asistencia. Pensé que iba a hablar último, pero no hay ningún problema. Quizá... Claro. Yo no tenía, por lo general no suelo tener algo preparado, digamos, encorsetado como para hablar, sino más bien intentar hacerlo como una conversación. Sé que son estudiantes de comunicación en su mayoría y en ese sentido yo pensaba en la forma en que se comunica primero en materia de relaciones internacionales las noticias, que en la Argentina es muy pobre, en la región es sumamente pobre también, con falta de información, fuentes que están constantemente siendo puestas en tela de juicio, y el caso de Corea del Norte no deja de ser uno de los ejemplos paradigmáticos de eso. Para hacerles un simple comentario, Cancillería, por ejemplo, cuando recibió donaciones de barbijos por parte de Corea del Sur, transmitió la noticia con una foto de Kim Jong-un. Por lo cual se imaginarán que el cierto desconocimiento o ignorancia por parte del Estado respecto del tema es apabullante. Y en ese sentido, además de que el espacio es mínimo para poder informar sobre estos temas en nuestro país, dado que por lo general todas las noticias ni siquiera tienen un carácter federal, sino que tienden
a concentrarse en lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, hace más difícil inclusive transmitir cuestiones como las que estamos hablando hoy. En ese punto, para comentar sobre derechos humanos, en la violación de los derechos humanos en Corea del Norte, estamos ante el país más restrictivo del mundo, con las peores cifras, récords sobre la materia, en la cual no hay ningún derecho humano que no sea violado. Esto fue informado por un informe que se llama Informe Kirby, es un informe de la Comisión de Investigación, Commission of Inquiry, de Naciones Unidas del año 2014, que en un informe de aproximadamente 400 páginas indica que estamos ante el peor caso en materia de violación de derechos humanos registrado. En Corea del Norte no hay ningún tipo de libertad. Los mismos norcoreanos no entienden, no saben qué significa el concepto de derecho, es decir, que hay algo que los ampara a ellos en tanto seres humanos, en el cual se estableció un modelo totalitario desde la misma creación del Estado norcoreano, que ustedes les comento hacer rápidamente. Corea, la península coreana había estado bajo ocupación japonesa desde el año 1910. En 1945, el 15 de agosto, ante la derrota del Imperio del Japón, logran la independencia. Ambas Coreas festejan esa fecha, y por la cual luego las potencias, en el marco del contexto de Guerra Fría, dividen, así como después también hicieron la división de Vietnam, entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, dividen Corea del Norte y Corea del Sur bajo sus respectivas zonas de influencia, ¿no? La Unión Soviética en el norte, Estados Unidos en el sur. En el año 48 tienen elecciones y Kim Il-sung, es decir, el abuelo y presidente eterno de Corea del Norte, que eso es una cosa de las tantas cosas bizarras, entre comillas, que nosotros vemos, que el presidente en realidad es una persona que ya falleció en el 94, se hace cargo del país, que había sido un guerrillero anticolonial en el norte de Corea del Norte, y que adopta el marxismo-leninismo como método y empieza a aplicar un experimento social que sigue al día de hoy, que se basa en la división entre castas dentro de Corea del Norte, entre un grupo leal al régimen, un grupo al cual se le llama vacilante, que es el grueso de la población, al cual se lo tiene como que no es puede o no ser leal al régimen, y aquellos que son directamente incorregibles. Es un país que tiene campos de concentración y campos de trabajo forzoso. Se calcula que hay 250.000 personas en esos campos, de los cuales se tiene conocimiento gracias en gran medida a imágenes satelitales que saca una publicación que lo recomiendo enfáticamente que vean, que se llama 38 North. El paralelo 38 es justamente el que divide ambas Coreas, y a partir de la lectura de imágenes satelitales se pueden ver las barracas, los lugares donde los obligan a extraer carbón, que es uno de los principales recursos que tiene Corea del Norte para financiarse a partir de la exportación con China, que es su principal socio comercial. El 90% del comercio lo tiene con la República Popular China, el 10% restante con otras naciones, pero es sumamente minoritario. Después la extracción de tierras raras, que eso es muy utilizado para lo que es la producción de celulares y semiconductores y cuestiones por de ese estilo, y el cual, en cuanto a lo que el régimen, cuál es la finalidad de todo esto que estamos hablando: el mantenimiento del régimen, la supervivencia del mismo, y básicamente llevar adelante la evasión de lo que son las sanciones financieras dirigidas que tiene el país. Es decir, Corea del Norte es un país que está se le aplican contramedidas, porque es un país que en su calidad de Estado paria
atenta contra la paz y seguridad internacionales, debido a su programa de desarrollo de armas de destrucción masiva, es decir, armas biológicas, químicas y nucleares. Ustedes no sé si recuerdan, pero mandó a matar en su momento a su hermanastro Kim Jong-nam en Malasia a partir de la utilización de 2 espías mujeres que lo atacaron en un aeropuerto y le arrojaron un químico que lo mató, digamos, casi el mismo día. Lo cual revela que el país tiene la posibilidad no solo de atentar fuera de sus fronteras, cosa que ha demostrado históricamente, principalmente a partir de secuestros que llevó adelante en Hong Kong, en Japón, en Corea del Sur, para extraer información de determinadas personas, por general utilizados para... sé que suena medio como espías de James Bond, pero en la realidad para poder formar agentes de inteligencia que puedan operar en esos otros países. Entonces lograban copiar el acento de un japonés, el acento surcoreano. Obviamente en China se manejan a sus anchas, y ese es el caso de Malasia, ¿no? Es decir, parece ser que operaban desde la embajada que tienen en Kuala Lumpur y de esa forma atacar a los objetivos que tienen en mente. Por lo general es un país al cual se lo subestima en los medios de prensa, y que uno luego se sorprende cuando aparecen este tipo de noticias, como por ejemplo el hackeo a la empresa Sony en el año 2014 ante la salida de una película que parodiaba al querido líder o gran líder. Ellos tienen un grupo de defensa llamado Grupo Lazarus, son 6.500 a 6.800 agentes que trabajan en lo que son los 2 bastiones dentro de Corea del Norte de poder, que es el Partido de los Trabajadores de Corea y el Ejército Popular de Corea. En este caso obviamente es el ejército, que llevan adelante hackeos, manejo de criptomonedas, todas técnicas para evadir las sanciones financieras dirigidas a las cuales se les aplica al país, en la resolución 1718 de 2006 de Naciones Unidas y sucesivas, que son las únicas herramientas no coercitivas que tiene Naciones Unidas a partir de lo que establece la Carta en el capítulo 7. Y bueno, dentro del país está prohibida obviamente la libertad ambulatoria, no pueden desplazarse libremente entre ciudades. La enorme mayoría de las personas que logran escapar son mujeres, se calcula un 90% escapan principalmente por lo que es la frontera con China, es el río Yalu el que tiene como frontera geográfica, las cuales luego si pasan a China y exitosamente son tomadas hay dos redes, digamos, las redes cristianas que les pueden dar alojamiento y darle los fondos para poder salir del país e ir a Corea del Sur, los cuales van a adoptar a esas personas y repatriarlas, digamos, sanamente, y las que son redes de trata que van al sudeste asiático para que sean explotadas sexualmente ya en China o, como dije, en el sudeste asiático. No quiero extenderme demasiado, igual el tiempo es corto, ¿no? El tiempo es tirano, pero básicamente quería dar un mínimo pantallazo de qué estamos hablando cuando hablamos de Corea del Norte. Y no, ustedes como estudiantes, la idea es siempre, obviamente informarse, intentar informarse de las mejores fuentes. Las fuentes de Naciones Unidas obviamente son excelentes porque son las que recogen los testimonios de aquellas personas de cómo se vive en un país al cual solo van 3.000 personas al año. Ahora no va nadie porque están cerradas las fronteras por el tema del COVID, pero solo en calidad de turista a una ciudad que es la ciudad de Pyongyang, que es la capital, al cual el régimen, si te lleva, es solo para que veas aquello que ellos quieren que vos veas. Muy difícilmente te puedan llevar a la realidad rural del país, y menos aún a donde están los campos de prisioneros y demás. Por lo cual es muy difícil llegar a comunicar algo de lo que no hay casi imágenes. ¿Sí? Que yo recuerde, hay solo una imagen de una persona llevando un balde en el medio de la nieve, carbón,
Entonces solo quedan los testimonios de aquellos que saben o creen saber que hay campos, y que eso genera obviamente como una herramienta de terror y control social permanente, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Gracias a ti, y vamos a darle la palabra ahora a la doctora Inés Pousadela. Muchas gracias. ¿Me avisas cuando me queda un minuto y rondeo? Bueno, hola a todos y todas. Yo también voy a hablar de derechos humanos, voy a hablar de algunos derechos humanos en particular. Voy a hablar de los derechos, las libertades que componen el espacio cívico, que son las libertades de asociación, de expresión y de reunión pacífica, absolutamente inexistentes en Corea del Norte. ¿Por qué? Bueno, porque además de ser profesor en la universidad, enseño política comparada, soy investigadora de una organización de la sociedad civil internacional que se llama Civicus, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, que es una alianza global de activistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Nuestro principal foco de trabajo es la preservación del espacio en que la sociedad civil puede existir, desarrollarse y hacer su trabajo. Y ese espacio es el espacio cívico, ¿no? Es lo que llamamos espacio cívico, es un espacio físico y virtual estructurado por estas libertades básicas, la libertad de asociarse, de actuar juntos, de comunicar nuestras ideas y de movilizarnos, protestar, ¿no? Para poder evaluar el estado de estas libertades a nivel global en todo el mundo, tenemos una herramienta de monitoreo que se llama Civicus Monitor, que está en línea. Es una herramienta útil que les puede servir para mirar en forma comparativa cuál es el estado de estas libertades en cualquier país del mundo. Es monitor.civicus.org. Y es un índice, básicamente, del respeto efectivo de las libertades, de estas tres libertades, que ordena, que clasifica a todos los países del mundo en 5 categorías, ¿no? Que van desde espacio cívico abierto hasta espacio cívico completamente cerrado, y hay categorías intermedias. Bueno, yo voy a hablar un poco de qué es lo que vemos de este monitoreo para Corea del Norte, ¿no? En primer lugar, bueno, hay un problema práctico, ¿no?, que quiero mencionar, que tiene que ver con, bueno, ya Agustín lo mencionaba recién, de cómo conseguir información, cómo la paradoja, ¿no?, de que para los países para los cuales es tal vez más importante monitorear, hacer un seguimiento, utilizar esta información para hacer incidencia política, para tratar de abrir espacios y mejorar la situación, es donde es mucho más difícil conseguir la información necesaria para hacer ese monitoreo, ¿no? Y el caso de Corea del Norte es un caso extremo. La información que tenemos sobre lo que ocurre en Corea del Norte nos llega con cuentagotas. En general nos llega información que viene de gente que se ha escapado, o sea, en última instancia, si uno rastrea de dónde viene la información, que circula y recircula por el sistema, ¿no? La información que utilizan las organizaciones de derechos humanos, que le llega al sistema de Naciones Unidas, en fin, y que todos utilizamos y que todos citamos, hace un recorrido circular, ¿no? Está muy reciclada y viene en última instancia siempre del mismo lugar, de personas que traen esa información. Y si ustedes miran en ese folleto, en este papel que les repartieron antes de empezar, los testimonios que hay sobre los campos de exterminio, por ejemplo, a lo largo de las décadas que lleva el régimen en el poder, se cuentan por un puñado centenares, o sea, a lo largo de muchas décadas se ha podido escapar muy poca gente, o sea, tenemos muy poca información y eso es un problema, o sea, eso es algo que quería mencionar. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos decir de Corea del Norte a partir de la información que tenemos? Bueno, sabemos que es digamos que es un país con espacio cívico completamente cerrado. Tiene muchas particularidades que quisiera mencionar y que saltan justamente cuando uno hace un análisis más comparativo entre diferentes países que cubre el Civicus Monitor, aunque sea incluso en la misma categoría, ¿no? Este índice no es un índice de democracia, no está mirando cómo es el régimen político, sin embargo, hay una correlación importante entre las características del régimen político y el espacio cívico. Una cosa que encontramos, si miramos el mapa que tenemos ahí en la portada de este instrumento de monitoreo, es que los países que están pintados de color verde, que es los países que tienen espacio cívico abierto, son todos democracias.
Y son todas democracias que en los índices de democracia aparecen como democracias plenas, ¿no? Después hay democracias problemáticas que tienen diferentes restricciones de espacio cívico, en fin, pero si miramos el otro extremo, los países están pintados de rojo, con el espacio cívico completamente cerrado, no hay ninguna democracia, son todos regímenes autocráticos. Y en el caso específico de Corea del Norte, que es algo que hay que tener en cuenta y que no nos lo dice el Civicus Monitor, pero tenemos que saberlo para interpretar los datos que arroja el Civicus Monitor, es que es un régimen totalitario, ¿no? Porque esto significa que las razones por las cuales es calificado como un país con espacio cívico cerrado no es por acumulación de violaciones que van quitándole puntos, porque finalmente detrás de la clasificación hay un puntaje, ¿no? Sino por diseño del sistema. Es un sistema que por diseño carece de ese espacio para la sociedad civil, ¿no? Que a diferencia de estas democracias problemáticas, que por ejemplo que en América Latina tenemos varias, no se trata de un régimen donde las acciones del régimen contradicen sus leyes, por ejemplo, su constitución, ¿no? No se trata de violaciones de hecho de libertades que están reconocidas de derecho. O sea, de hecho, esas libertades no están reconocidas por la Constitución ni por las leyes, ¿no? Y el régimen utiliza la ley en forma muy arbitraria, pero utiliza la ley para cerrar completamente todos estos espacios. Entonces, ¿qué nos llama la atención del monitoreo que hacemos, de los datos que tenemos, de las violaciones que registramos y de las que no registramos también? Hay dos cosas que nos llaman mucho la atención. Primero, que como les decía al principio, nosotros monitoreamos lo que ocurre con estas tres libertades, ¿no? Y entonces eso significa que en general los reportes periódicos que se van haciendo sobre los países tienen tres secciones y entonces reportamos lo que pasó con la libertad de asociación, con la libertad de expresión y con la libertad de reunión. Los informes sobre Corea del Norte tienen solo dos secciones, porque nunca podemos decir absolutamente nada de ninguna restricción de la libertad de reunión, que en general son restricciones de protestas, represión de protestas, ¿no? Uso de violencia contra manifestantes, detención de manifestantes. En América Latina tenemos montones de esas. En Corea del Norte no hay nada. ¿Por qué? Porque no hay protestas. No ocurre nunca jamás una protesta, ¿no? Entonces, primero eso llama la atención por su ausencia, ¿no? Luego llama la atención el tipo de violaciones de derechos que estamos encontrando en Corea del Norte, que nos ha llevado incluso a tener que incluir etiquetas nuevas. Nosotros etiquetamos todas las violaciones, todas las restricciones de estas libertades para poder hacer después análisis cuantitativos, ¿no? De poder comparar en diferentes países tendencias, digamos, regionales, subregionales, globales, ver cuáles son las violaciones más frecuentes, qué actores son los que imponen esas restricciones. A veces son actores, en general son actores estatales, pero a veces también son actores no estatales. Entonces podemos hacer esos análisis porque etiquetamos toda la información que incluimos en esta herramienta. Bueno, para Corea del Norte, para entender la naturaleza de las restricciones, hubo que agregarle unas cuantas etiquetas nuevas. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las restricciones más importantes del espacio cívico que encontramos en Corea del Norte? Bueno, una cosa que llama mucho la atención es la importancia de los delitos ideológicos, ¿no? Dos etiquetas que son las más frecuentes son la de censura y la de vigilancia, completamente digamos, hermanadas entre sí, van juntas, la censura y la vigilancia, y el hecho de que tenemos un sistema, digamos, totalitario, es decir, un sistema de control total, basado en la ideología, donde, bueno, los delitos más graves son los delitos del pensamiento, son los delitos ideológicos, ¿cierto? Hay una Un minuto. Bueno, entonces voy a resumir muy rápidamente. ¿Cuáles son las restricciones que las voy a apenas listarlas para que nos hagamos una idea, ¿no? Primero, hay un monopolio absoluto de la información en manos del Estado. Está prohibido acceder a información que no sea información sancionada por el Estado. No hay ninguna fuente alternativa de información. Y está castigado buscar información alternativa. Está castigado comunicar comunicarse, básicamente. O sea, en Corea del Norte están prohibidas las llamadas internacionales. Uno puede terminar un campo de trabajo porque utilizó el teléfono para llamar a Corea del Sur, o porque le prestó a alguien el teléfono para llamar a Corea del Sur, ¿no? Y no importa el contenido de las conversaciones. Durante la pandemia de COVID-19, como el Estado negaba que hubiera casos de COVID, por ejemplo, hay gente que terminó en campos de trabajo porque mencionaba la palabra COVID en un mensaje de texto, ¿no?
Es decir, está completamente controlado la expresión y el propio pensamiento, ¿no? En un nivel que es prepolítico, ¿no? Al Estado le preocupa mucho que por estas grietas, digamos, de pequeñas libertades, que son a veces libertades, digamos, de acceder a consumos culturales, de entretenimiento, no se trata de consumos políticos ni de ideas políticas. Al Estado le preocupa mucho que por esa grieta entre el disenso político, que es inexistente, porque no hay expresión política, ¿no? Pero ha habido en los últimos años, a medida que las oportunidades tecnológicas de acceder a consumos culturales se han incrementado, ha habido un intento cada vez más fuerte de tratar de impedir el acceso. ¿A qué? A series de televisión, a libros, a música enemiga, ¿no? Desde Corea del Norte, de Estados Unidos, de cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, para darles solamente un ejemplo y cerrar con esto, uno de los casos de los que hemos sabido en los últimos meses ha sido el de, en varias instancias separadas pasaron cosas muy parecidas, grupos de estudiantes, ¿no? Que se arriesgan a transportar, recibir, multiplicar, repartir y consumir algunos productos culturales. Por ejemplo, series de Corea del Sur, ¿no? Entonces, una serie de Corea del Sur que parece que estaba siendo muy vista en Corea del Norte era los Juegos del Calamar. El sistema de monitoreo, ¿no? De los grupos barriales que recorren casa por casa mirando qué hace la gente, han encontrado grupos de estudiantes mirando esta serie y finalmente, bueno, el que ingresó ese USB, ¿no? Y lo repartió terminó recibiendo pena de muerte, ¿no? El que lo compró fue enviado a un campo de trabajo forzado por 15 años. Y los que estaban acompañándolo viendo terminaron en un campo de trabajo forzado por menos tiempo, ¿no? Bueno, cierro ahí. Ese es el nivel, ¿no? de la ausencia total de espacio que existe en Corea del Norte. Muchas gracias, Inés. Y abrimos ahora el turno de nuestros especialistas del exterior. Así que vamos a comenzar por Armando Chaguaceda, politólogo e historiador cubano-mexicano. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, yo veo chicos acá, así que trataré de hacer algo muy didáctico, porque esta hora estar encerrado en un teatro viendo cifras de un país raro y con cosas espantosas es muy pesado. Entonces, yo espero que hayan aprovechado lo que han dicho mis colegas, que es más interesante de lo que voy a decir yo, porque tiene muchos datos, pero yo voy a una reflexión pensada en la dinámica con ustedes ahora mismo, de hecho rehice lo que iba a hacer. A ver, y pensada en clave de teoría política, y pensada en clave de lo que ustedes deben estar dando en los cursos ahora, y para lo que están estudiando, porque entiendo que son politólogas e internacionalistas, ¿no? Comunicación. Bueno, mejor todavía que haya hecho este cambio entonces. A ver, primero, chicas, chicos, primera postura, primer tema, la política en América Latina nos dicen que es democrática, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos todos los días que tuitear algo malo del presidente, de cualquier presidente, todos los cuales generan todos los días razones para tuitear algo malo de ellos, de la política, etcétera, es normal. De hecho, en mis clases les digo a los estudiantes cuando están aburridos que yo estoy hablando, ustedes eso que están haciendo ahí, entre otras cosas, haciendo Twitter de política, burlándose, les parece banal, les parece normal, eso es imposible, pero no en Corea del Norte. Eso es imposible del otro lado del mar, yo vivo en México, eso es imposible en Cuba, o no es imposible prácticamente, pero por hacer un tweet puede ser expulsado de la universidad de por vida en un país donde todo el sistema educativo es estatal. De manera que hacer un tweet puede implicar desde elementos de pena hasta ser baneado de por vida de estudiar en una carrera universitaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que en América Latina tenemos que discutir la normalidad supuesta de la democracia. La democracia no es la normalidad en la mayor parte del mundo, lo que no quiere decir que sea artificial la democracia, sino que no es la normalidad en la mayor parte del mundo y ni siquiera es total en América Latina. Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino y universal de que tenemos que sentir orgulloso, llamaba la atención a la confusión del terreno epistémico y del terreno político en los posicionamientos frente a la democracia. Decía, ya va, es necesaria una crítica democrática a la democracia para perfeccionarla, pero ojo, existen otras críticas a la democracia y sobre todo él hablaba de la crítica autoritaria a la democracia, es decir, de preferir a veces de manera abierta o a veces de manera velada otros modos
de organizarnos supuestamente mejores porque proveen otras cosas, orden, bienes, distintos al democrático. Entonces, desde ahí yo quiero rápidamente hacer mi comentario en torno a un tema que está flotando en esta mesa, que es el totalitarismo. Tenemos una negación a pensar el totalitarismo, decía Claude Lefort, un teórico político francés. Negación porque no lo concebimos, negación porque no lo conocemos, negación porque es algo tan horrible que nos negamos a pensar que el ser humano haya sido capaz de producir algo así. Y sin embargo, esto nos interpela en varios órdenes de reflexión. Primero, ¿qué es el totalitarismo? Bueno, es un modo de concebir el orden político con 4 o 5 rasgos, depende del autor los cambia. Un partido único, una policía de Estado, una ideología de Estado, un control monopólico de los medios de comunicación, una movilización de masas. En algunos momentos terror de masas, en otros momentos el terror se atenúa, pero el resto de los rasgos continúan. Es decir, un partido en el cual, un régimen, un orden social en el cual todos los poderes económicos, culturales, ideológicos están concentrados en una fuerza o en una persona o en un grupo o en la suma de todo ello. Eso es el totalitarismo. Ahora, eso interpela varias cosas del sentido común que ustedes, que son comunicadoras o comunicadoras, tienen que pensar todos los días, porque ustedes tienen que hablar con público. Primero, ¿qué es la condición humana? Es decir, cuando se acercan a una experiencia como la que nos están contando acá los colegas, piensen primero, quienes viven en ese lugar tienen ese orden porque ellos son así, y ellos quieren ese orden, o es el orden que le corresponde, o ellos podrían ser nosotros, o nosotros podríamos ser como ellos. Entonces, una primera pregunta es casi antropológica, es decir, ¿cuál es el sujeto del totalitarismo? A lo cual yo le respondo, cualquier sujeto en cuyo espacio vital haya triunfado un grupo, una camarilla que haya construido un orden totalitario. Con lo cual, además, recuerden que el totalitarismo es un producto de la modernidad occidental. No es nada asiático, despótico, de pueblos inferiores. Entonces, no hay, la primera dimensión es la condición humana. Todos podemos ser víctimas o sujetos del totalitarismo. Todos, aquí en Belgrano, en Argentina, todos. Segundo elemento, ¿qué hacer frente al totalitarismo? Y aquí, con los que estamos acá, compartimos una condición, la condición intelectual. ¿Qué debe hacer el intelectual frente al totalitarismo? Y tampoco la respuesta a la que ustedes pueden prever fácil y sencilla, oponerse, rebelarse. Depende de qué tipo de intelectual. Los intelectuales filotiránicos, y acá tenemos a alguien que ha escrito un libro maravilloso sobre eso, Rafael Uzcategui, han maquillado el autoritarismo, el totalitarismo, lo han abrazado, desde la derecha desde la izquierda, desde Heidegger a Sartre. Entonces, ojo, la erudición no te hace amigo de la libertad. Muchas veces los eruditos son absolutamente encantables por los reyes filósofos o sin filosofía, por los tiranos. Hay una filotiranía que hace que mucha gente culta abrace el despotismo. O sea, no necesariamente hay una relación inversa entre eso. Hablé de la condición humana, todos podemos ser víctimas, sujetos al totalitarismo. Hablé de la condición intelectual, el compromiso, y también el sentido de la historia, y con esto quiero cerrar y terminar. Hay una mala lectura de Fukuyama, de la cual él mismo se ha arrepentido, que te habla de un triunfo completo del liberalismo irreversible. Pero Alexander Herzen, un filósofo, posiblemente el pensador ruso, quizás el pensador que más me gusta a mí de todos los pensadores, fascinante, dijo una vez que la historia es la autobiografía de un loco, y que si la historia tuviera sentido, sería lógica en la historia. Entonces la historia es un constructo abierto, es un espacio abierto a las construcciones de los hombres, a lo que podemos hacer. Con lo cual la discusión del totalitarismo es absolutamente actual, y yo digo esto y muchos colegas politólogos no lo entienden, por varias razones. Bueno, primero porque hay una revisión ahora mismo en países del mundo que fueron genésicos del totalitarismo, Rusia y China, sobre la utilidad del concepto. O sea, los procesos en China, en Corea del Norte no se discute porque no se discute, por supuesto, ¿no? O quizás se discute y no nos enteramos. Pero en China, en ciertos ámbitos chinos, muy limitados, y en Rusia se está discutiendo si, por ejemplo, con el sistema de las cámaras de crédito social en China, este panóptico digital, no han vuelto a tener un régimen de control absoluto de la vida, más próspero, pero más totalitario que lo que tenían hace unos años, donde uno hacía este relajamiento del control. A lo que le suman que hay un nuevo monarca, que es Xi Jinping, sin límite de mandato, que nos acerca a la idea del egócrata del totalitarismo. Pero en Rusia también se está hablando de un totalitarismo reload, con las últimas medidas de Putin. Entonces, primero, no es un debate historiográfico, cuidado, es un debate que puede ser actual. Segundo elemento, requiere precisión conceptual. Justo como es la frontera del horror total en orden político,
no podemos indicarle calificativo totalitarismo como una ofensa a todo orden político que no nos gusta. Porque, como decía Inés, hay autocracias, incluso autocracias cerradas, pero no son totalitarias. No son totalitarias. El totalitarismo es un grado extremo de anulación de lo social y de lo político. De fusión de lo social y lo político en manos de quienes gobiernan. Entonces, un segundo elemento es, primero, no es un debate del pasado, y ahí hay un autor muy famoso, Enzo Traverso, que ha publicado un libro acá, Udeva se lo publicó, un libro muy bueno, pero que tiene una falencia enorme porque cree que es un debate quizás del pasado. Segundo, no es un debate es un concepto que hay que discutir evitando manosearlo. Es como pasa con el populismo. El populismo es cualquier cosa, no es cualquier cosa populismo. Tercero, no podemos discutirlo desde trincheras ideológicas, y también eso es un problema del totalitarismo como del populismo. Si le indicamos esto o se lo quitamos al que nos gusta o al que no nos gusta, y el totalitarismo tiene experiencias históricas de derecha o de izquierda que comparten rasgos comunes como los tiene el populismo. Y un cuarto elemento, no podemos caer en una visión culturalista del totalitarismo, que tiene que ver con lo que yo iniciaba y con esto termino. O sea, no es patrimonio de un pueblo, no es patrimonio de una cultura, de una etnia. Alemania era perfectamente ubicada en el corazón de Occidente y fue la patria del totalitarismo nazi, y después una experiencia muy aceptada del totalitarismo comunista con la RDA. Entonces no es patrimonio de pueblos atrasados del totalitarismo, como la democracia no es patrimonio de eso que llamamos Occidente, porque abreva una larga tradición de experiencias de autogobierno de distintas partes del mundo. Entonces el totalitarismo no sería más, y con esto quiero sí concluyo, que la experiencia extrema, límite de la anulación de lo político. Es un fenómeno universal. De hecho, ustedes creo que tienen que haber visto, y si no lo han visto, se les recomiendo una película que se llama La Ola, donde demuestra cómo el totalitarismo puede brotar incluso en pequeños grupos humanos, como una experiencia de sociabilidad. Y por eso es importante entender casos como el de Corea del Norte, no solo para ver lo que pasa allá afuera, sino para ver cuántas Coreas del Norte y cuántos Kim Jong-un tenemos entre nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Armando. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a otro de nuestros invitados del exterior, Rafael Uzcategui. Gracias a Cadal, a la universidad y a ustedes por su interés en escuchar. Sí, yo soy defensor de derechos humanos, y un poco para graficar lo que está sucediendo en Corea del Norte quiero relatar la historia de un venezolano que estuvo preso durante 6 años en un campo de trabajo forzados en Corea del Norte, ¿no? Fíjense que Venezuela tiene el triste honor de ser uno de los 5 países de la región que tiene una embajada actualmente de Corea del Norte, ¿no? Y esa embajada se abrió en el año 2015, es decir, es reciente. Y en el año 2019, bueno, por reciprocidad, se abrió la embajada de Venezuela también allá en Pyongyang, ¿no? Y por esos días, en el año 2019, el Partido Comunista de Venezuela hacía un evento, ¿no? Un acto en homenaje a la memoria del camarada, el gran líder Kim Il-sung, ¿no? Y ustedes pensarán que, bueno, que ese era un acto, digamos, normal dentro del contexto venezolano, donde el proyecto bolivariano intenta reflotar la idea de los polos de la Guerra Fría y ser parte de un bloque en contra de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, lo curioso de este acto organizado por el Partido Comunista Venezolano es que era una afrenta a su propia historia, ¿no? Es decir, a la historia del Partido Comunista Venezolano. Porque en el año 1967, un militante destacado que se llamó Ali Lameda, que era un escritor y poeta venezolano, fue detenido pues, en ese país, ¿no? Ali Lameda era un periodista, ganó en 1963 el premio Casa de las Américas por uno de sus libros y comenzó a tener prestigio dentro de los círculos intelectuales. Y él comienza a trabajar en Berlín como agregado cultural de Venezuela, y comienza a relacionarse con todos los círculos de izquierda, y es allí donde entra en contacto con representantes de Corea del Norte, quienes estaban buscando personas que los ayudaran a traducir las obras de Kim Il-sung en habla francesa y en habla española, ¿no? Entonces él es contratado entonces en 1964
por supuesto con la autorización del Partido Comunista Venezolano, a trabajar en el Departamento de Política Exterior en el área de publicaciones, haciendo las traducciones de estos libros, ¿no? Entonces, lo que le comienza a ocurrir a este poeta es muy interesante para graficar cómo es la vida cotidiana, porque el único contacto que tenía con coreanos del norte era con las personas con las que trabajaba, ¿no? Ellos estaban recluidos, el equipo francés y el equipo que hacía las traducciones en español en un hotel, relativamente tenían privilegios porque tenían un chofer, bueno, comían cosas que no comían los coreanos, pero no tenían ningún tipo de contacto con otras personas que vivían en ese país, ¿no? Solamente con las personas con las que trabajaban directamente en la oficina, ¿no? Y resulta que le piden a un colega de él, el que hacía las traducciones al francés, a Jacques Sedillot, es un hombre, que haga un estudio en Francia sobre la popularidad que tiene Corea del Norte en ese país, a ver qué posibilidades había para la propaganda, ¿no? Y bueno, Jacques se devuelve de Pyongyang, va a París, hace algunos estudios, hace algunas encuestas, y bueno, y logra algunos acuerdos, no solamente para traducir, sino para hacer películas o para difundir películas de Corea del Norte con subtítulos en francés. Pero una de las cosas que él consiguió en sus estudios es que los franceses no se sentían cómodos con las exageraciones de la propaganda. Sí, todo muy bonito, era curioso, era un fenómeno políticamente interesante, pero eso de que un niño de 13 años haya dirigido un ejército y haya perseguido a los japoneses en una extensión de territorio mayor que la circunferencia de la Tierra, porque eso es lo que decía la propaganda, ¿no? O sea, mentiras atroces. Eso, por supuesto, bueno, a los franceses les incomodaba, ¿no? Porque eran exageraciones y eso podía, digamos, enrarecer el mensaje, ¿no? O la intención de generar interés por lo que pasaba en Corea del Norte. Entonces él se devuelve y entrega esos informes y dice, mira, todo bien, hay estas posibilidades, vamos a hacer estos libros, vamos a hacer estas películas, pero, bueno, hay gente que no se siente cómoda con algunas afirmaciones que no están corroboradas por los hechos, ¿no? Tenía que presentarlo de manera muy sutil, ¿no? Y bueno, entre ellos comienzan a sentirse incómodos con las traducciones de estas exageraciones, ¿no? Entonces, por esos comentarios entre ellos, que seguramente se los transmitieron algunos de sus superiores, ¿no? Tanto Jacques Sedillot como Ali Lameda son detenidos en el año 1967, ¿no? Por decir, mira, hay cosas aquí que no deberíamos hacer porque más bien va a entorpecer porque ellos eran militantes, eran creyentes de ese proceso, pero decían, mira, estas cosas no las deberíamos decir porque son contraproducentes. Bueno, ellos son detenidos en una primera privación de libertad por un año, ¿no? En donde permanentemente les pedían que ellos tenían que confesar sus supuestos crímenes, es decir, durante esos primeros 12 meses de detención nunca les señalaron cargos específicos de por qué estaban siendo detenidos, sino que permanentemente los torturaban y les exigían que ellos confesaran. Pero mira, ¿confesar qué? Yo lo que estoy trabajando acá, he sido invitado por el gobierno de Corea del Norte, soy camarada, etcétera, etcétera. Bueno, al año, a los 12 meses, él es liberado, ¿no? Él pierde 22 kilos en ese año, la dieta Kim Il-sung, y cuando él se devuelve a su apartamento, él vivía con una pareja sentimental y por supuesto su pareja no sabía que estaba detenido, pero no sabía dónde estaba, y por supuesto él le cuenta algunas de las cosas que pasó, ¿no? Resulta que en ese apartamento habían sembrado micrófonos, ¿verdad? Y al día siguiente lo volvieron a detener por todas las cosas que él le había contado a su pareja, ¿no? Que todo lo que había vivido, ¿no? En esta segunda detención sí lo llevan a un juicio, ¿no? Un juicio que dura apenas un día, y en donde lo condenan a 20 años de trabajo forzado, ¿no? en un campo de deportación. Y lo interesante es que es cierto que tenemos muy poca información de lo que sucede de los campos de detención forzado, pero como el caso de Sedillot y de Ali Lameda fueron asumidos por Amnistía Internacional, que los declaró como presos de conciencia en el año 1974, es que logramos, digamos, tener algunas de las cosas que ellos vivieron, ¿no? Entonces, aquí les voy a citar algunas cosas. Durante el tiempo que estuve trabajando en Corea, estaba casi totalmente aislado, ¿no? Y sentía un sentimiento abrumador de aislamiento, ¿no? Eso ya se los comenté. Sobre su detención, él dice, el hambre se utilizaba como un mecanismo de control. Nos daban no más de 300 gramos de comida al día. Las condiciones de la prisión eran terribles.
nunca nos cambiaron la ropa, ¿no? En 7 años él tuvo el mismo traje de, no sé, de prisionero que le dieron al inicio, y además nunca le lavaron o nunca tuvo la posibilidad de lavar el plato donde comía, ¿no? Una vez un guardia me dio una paliza y me pateó con sus botas, golpeándome también los pies descalzos, que estaba muy hinchado, ¿no? Él cuenta en este testimonio que da Amnistía Internacional que, por supuesto, bueno, hacía un frío tremendo, y por su celda, que era de 2 metros por 1, pasaba una tubería que se calentaba 5 minutos al día, ¿no? Por supuesto, él estaba muy pendiente de aprovechar esos 5 minutos al día donde tenía un poquito de calor, ¿no? Y de hecho eso le hizo afectaciones a su salud que lo acompañaron durante mucho tiempo hasta su muerte. Ali Lameda falleció en 1995, ¿no? Entonces la base para las condenas era la confesión, y el fiscal me dijo que debía hablar y confesarlo todo. Eso fue durante este juicio exprés, ¿no? Durante todo el juicio se hizo hincapié que yo había cometido un delito político que era considerado mucho peor que los delitos comunes, ¿no? Es decir, criticar al líder era mucho peor que matar a una persona o que robar a una persona. El supuesto abogado defensor que me consignaron, solamente tuve con él una reunión de media hora, ¿no? Y en su defensa lo que hizo fue una alabanza de Kim Il-sung, o sea, un abogado defensor entre comillas. Y su abogado defensor pidió 20 años para su apoderado, ¿no? Es decir, alabó a Kim Il-sung y dijo, bueno, este señor, que era en ese momento una de las penas más altas de prisión, ¿no? El tribunal se retiró por 5 minutos y luego volvió a sentenciarme a los 20 años de prisión por trabajo forzado, ¿no? Él allí, cuando recibe la sentencia, él pregunta si él va a tener posibilidad de recibir y mandar correspondencia con su familia, ¿no? Para decirle dónde estaba. Y en el tribunal le dijeron que sí, ¿no? Sin embargo, en la vida, en lo que ocurrió después, durante 6 años estuvo absolutamente incomunicado de sus familiares. Nunca recibió la correspondencia que le mandaron sus familias o los activistas de Amnistía Internacional, etcétera, etcétera. Él era parte del Partido Comunista Venezolano, pero en ese momento el PCV abandonó la lucha armada en Venezuela, ¿no? y se enemistó con el Partido Comunista Cubano, ¿no? Y entonces, en una entrevista que le hicieron después de su liberación, Ali Lameda decía que él era un prisionero de Fidel Castro, que de esa manera los había castigado por el abandono de la lucha armada. Pero esto lo cuento porque es curioso, porque él, perteneciendo al bloque revolucionario, digamos, todos sus camaradas lo abandonaron, ¿no? Y quien asume su defensa y que finalmente logra su liberación es el presidente en ese momento, Carlos Andrés Pérez, que es un presidente socialdemócrata, el presidente de Rumanía, y por supuesto toda la presión de Amnistía Internacional, ¿no? Me dijeron que me enviarían a un campo de prisioneros para rehabilitación, donde iba a aprender un oficio. Sin embargo, nunca hice ningún trabajo, porque él estaba totalmente aislado. Él estaba 16 horas, digamos, despierto, y no le permitían dormir, ¿no? Y cuando él decía, ¿por qué no me permiten dormir en estas 16 horas del día? Sus carceleros le decían, bueno, pero es que una persona no se rehabilita si está durmiendo, ¿no? Porque la lógica de su privación de libertad era que él tenía que rehabilitarse, ¿no? Rehabilitarse y volver a confesar o estar en paz con ese proyecto totalitario, ¿no? Entonces, él cuenta que su única fuente de información eran sus carceleros, las personas que le llevaban la comida, y él por eso obtuvo alguna información que él calcula que había entre 8.000 a 6.000 personas en ese campo. Efectivamente, él dice que había 150.000 en todo el país, y que él calculaba por esos pedacitos de información que recibía cada día, que había unos 20 sitios de detención de trabajo forzados en toda Corea del Norte, ¿no? Fíjense que él nunca tuvo un lápiz y un papel, y se cuenta Ali Lameda que él hizo 300 poemas y los hizo, digamos, de memoria, ¿no? Y algunos de esos poemas fueron luego publicados, ¿no? En ese momento se publicó un periódico en esa cárcel, y el periódico se titulaba Marchando hacia adelante, y lo único que relataba ese periódico eran las grandes hazañas de Kim Il-sung, ¿no? Él luego entonces luego es liberado. Entonces en 1900, si él es detenido en 1968, en 1974, 75 es liberado. Luego él comienza a trabajar en el sistema de Cancillería de Venezuela,
Él se sale del Partido Comunista Venezolano por toda su historia, publica algunos de sus poemas, pero bueno, él luego siguió teniendo afectaciones de salud por toda su experiencia, que fue la que finalmente le hicieron perder la vida en el año 1995, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los casos curiosos, y además que nos deja pensando mucho, bueno, cuál es la relación que tienen las personas que participan en ese proyecto, que no es que incluso hay castigos más atroces contra las personas que son consideradas traidores, ¿no? O los que pueden hacer una crítica desde el mismo lugar ideológico. Y además también yo creo que nos llama la atención sobre los referentes que pueden haber, ¿no? En América Latina, en Venezuela, Nicaragua, Cuba, hay países autoritarios, pero que tienen un campo abierto, un campo libre para seguir con el abuso de poder mientras tengamos el gran referente de Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte es el top, ha puesto un nivel, ¿verdad?, entre lo que se puede hacer, cómo se pudieran controlar a las sociedades, cómo se debe reprimir las libertades ciudadanas, y lamentablemente todas las malas prácticas de los gobiernos autoritarios son vistas con mucho cuidado por otros que quieren seguir ese camino, ¿no? Ahora en Nicaragua, por ejemplo, tenemos la última vez, está como el dólar en Venezuela, la última vez eran más de 700 organizaciones, pero seguramente ahorita si reviso deben ser más de 1000, ¿no? Permanentemente está aumentando la cifra, las organizaciones sociales y de derechos humanos que están ilegalizadas, ¿no? Y no solamente las que son más críticas, sino cooperativas, porque allí lo que se intenta, y con esto termino, en cualquier proyecto autoritario es anular la individualidad y la posibilidad de tener autonomía personal, ¿no?, de asociarte con los que tú quieras de manera libre, sino que aquí lo que se intenta es estatizar la vida cotidiana, estatizar al máximo, y por supuesto que toda tu existencia dependa de las bondades, de las supuestas bondades del líder, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Rafael. Y bueno, para cerrar este panel va a hablarnos el colega Eduardo Ulibarri de Costa Rica. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con mis colegas aquí en la mesa. Yo voy a referirme a un aspecto esencial, digo yo esencial desde el punto de vista de mi exposición, no es que sea el único importante en relación con Corea del Norte, que lo divido en dos partes. Primero, ¿por qué desde América Latina debemos interesarnos en la situación de Corea del Norte? Y segundo, ¿qué es lo que podemos hacer como países y como ciudadanos de esos países latinoamericanos? O sea, ¿por qué un país que comparte una península enclavada en el nordeste de Asia, que no tiene prácticamente ninguna influencia económica, que está en un enorme aislamiento y que sí se puede calificar como un estado paria en el contexto internacional, debe interesarnos a quienes estamos en esta zona del mundo tan distante en todo sentido, no solo geográfico, sino también cultural, político, etcétera, de Corea del Norte? Creo que hay dos razones fundamentales. Un conjunto de ellas tiene que ver con lo que yo me atrevería a llamar realismo político, y el otro conjunto con ética política. En cuanto al realismo político, la razón fundamental es que Corea del Norte es un estado nuclear. Y es un estado nuclear que decidió salir del Tratado de No Proliferación Nuclear, que es un tratado internacional al cual están suscritos 190 países que no poseen armas nucleares. Ellos decidieron salir en 1993 e iniciar, a contrapelo de las obligaciones de ese tratado, un programa nuclear que, si bien es cierto, comparado obviamente con la potencia de Estados Unidos o Rusia, incluso China, el Reino Unido y Francia en términos nucleares, es mínimo, pero es un factor de desestabilización, un arma de chantaje internacional y también un arma de control interno para la población. El otro aspecto de realismo político tiene que ver con algo que mencionó Agustín, y es el hecho de que Corea del Norte es una de las fuentes de ciberdelitos más importantes que existen en el mundo. Hackeo y otro tipo de formas
de cometer delitos vía las plataformas digitales. Eso tiene que ver con aspectos económicos, chantaje, robo de dinero de cuentas bancarias, y también tiene que ver con una capacidad de penalización de aquellos que de alguna manera se oponen públicamente a Corea del Norte o ridiculizan al líder, que fue la razón por la cual ellos hackearon Sony a raíz de una película sobre Kim Il-sung, que era una comedia negra sobre Kim Il-sung. Pero a esto se añade un elemento de ética política, y creo que para cualquier ciudadano latinoamericano eso es fundamental, y es ética política en el sentido de que Corea del Norte no solo está y tal vez sea el principal violador de los derechos humanos en el mundo, sino que ni siquiera es capaz de poner en práctica una dimensión de los derechos humanos, que es lo que se conoce como seguridad humana. Que la seguridad humana pues se refleja en una frase que fue parte de un discurso del expresidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en los años 40, que él hablaba de freedom from fear y freedom from want. O sea, estar libres de temor y estar libres de necesidades. O sea, es un régimen que ni siquiera, a pesar del gran control que tiene, es capaz de garantizar condiciones mínimas de supervivencia para amplios sectores de su población, y ha habido más de un caso de enormes hambrunas, sobre todo en los años 90, en que han muerto por lo menos 1 millón de personas. Esos son entonces los dos conjuntos de razones por las cuales creo yo que debemos interesarnos en Corea del Norte. Ahora, lo otro es qué podemos hacer desde este continente, que realmente en el escenario geopolítico mundial juega poco. Incluso los países, digamos, más grandes, más poderosos de América Latina, como pueden ser en este orden Brasil, México y Argentina, tienen una capacidad de incidencia geopolítica limitada. Y ahí es donde a mí me parece que el ámbito fundamental en el que América Latina puede tener alguna incidencia, siempre limitada, porque esos regímenes cerrados son bastante renuentes a cualquier presión o cualquier instancia internacional, es el ámbito de la diplomacia multilateral. Y ese ámbito de la diplomacia multilateral tiene como eje central de trabajo sobre todo el sistema de las Naciones Unidas. El sistema de las Naciones Unidas se ha preocupado mucho de Corea del Norte por razones obvias. Y les quiero pues referir algunas de las instancias fundamentales en que dentro del sistema de Naciones Unidas América Latina puede jugar un papel importante tanto en la dimensión de realismo político vinculado a Corea del Norte como en la dimensión de ética política. Uno de los ámbitos y el fundamental es el Consejo de Seguridad. Como ustedes saben, el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes con poder de veto, que son Rusia, China, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Y el resto de los 15 miembros, o sea, 10 miembros son miembros no permanentes que se eligen con un sistema de rotación. Bueno, varios países de América Latina han ocupado asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad ha sido la fuente fundamental de sanciones a Corea del Norte, de denuncia de su programa nuclear y además de creación a raíz de las sanciones de un comité que vela por la aplicación de esas sanciones. Entonces, el involucramiento desde el Consejo de Seguridad, cuando países de América Latina, independientemente de su dimensión y de su influencia dura, porque simplemente hay una igualdad jurídica de los estados en Naciones Unidas, formen parte, desde ahí es mucho lo que se puede hacer en pro de Corea del Norte. El otro ámbito tiene que ver con el Consejo de Derechos Humanos, que es otro órgano, es un órgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 59 miembros que van rotando, y el Consejo de Derechos Humanos se ha ocupado precisamente de esa dimensión de ética política, por llamarlo de alguna manera, pero de respeto básico a la dignidad individual y colectiva de las personas. El Consejo de Derechos Humanos ha emitido sistemáticamente resoluciones de condena al régimen de Corea del Norte, creó
ya a eso se refirió Agustín. En el 2014, una comisión especial de investigación que emitió un informe demoledor sobre la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, y eso fue una gran campanada internacional. No es porque no se supiera, sino porque emanó de una comisión creada por el organismo máximo de derechos humanos en el ámbito internacional. Y desde 2004 existe lo que en el contexto de Naciones Unidas se llama un relator especial para la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, cuyo mandato se renueva anualmente. Y por cierto, bueno, un argentino, que es Tomás Ojea, estuvo 6 años como relator para los derechos humanos de Corea del Norte. Se le acaba de vencer su periodo y ahora hay una ciudadana peruana a cargo de eso. El otro ámbito es el de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un órgano más deliberativo que determinativo. O sea, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son de acatamiento obligatorio, ni tienen ninguna capacidad de imponer sus decisiones, pero desde el punto de vista de impacto político, desde el punto de vista de reconocer o eliminar legitimidad a acciones y a regímenes, tiene mucha importancia. Y también desde 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas anualmente ha aprobado una resolución de condena a Corea del Norte por la situación de los derechos humanos. Entonces, ser activos, manifestarse, incidir, asumir liderazgo en esos ámbitos de la diplomacia multilateral es una forma muy importante que, más allá de la mayor o menor capacidad de incidencia geopolítica de los países de América Latina, pueden utilizar para incidir de alguna manera en la situación de Corea del Norte. Y el último ámbito que a mí me parece importante es el de la Organización Internacional de la Energía Atómica, OIEA, que por cierto, bueno, ya eso lo dijo María de los Ángeles, la dirige un argentino. Esa es la organización que, entre otras cosas, monitorea el uso de la energía atómica alrededor del mundo. Ha tenido un rol muy importante, por ejemplo, en todo el proceso de verificación del programa nuclear iraní, con grandes dificultades, y sobre todo lo que trata es de promover el uso pacífico de la energía atómica, que se usa en procedimientos médicos, generación eléctrica, etcétera, etcétera, alrededor del mundo. Y en esa materia, América Latina y el Caribe ha sido ejemplar porque es una zona libre de armas nucleares gracias al Tratado de Tlatelolco de 1968, que ha sido ratificado por todos los países de América Latina. Entonces, más allá de estos ámbitos que tienen que ver con el ámbito de los estados, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Ustedes como comunicadores, ya sea que se inclinen por el periodismo u otras áreas de la comunicación. Bueno, yo creo que por lo menos no ser cómplices, no quedarse en silencio ante las violaciones a los derechos humanos o ante los atropellos o ante las amenazas nucleares de Corea del Norte, y tratar, ya sea mediante el ejercicio de la opinión o incluso solamente del voto, de incidir en las posturas de los respectivos gobiernos de América Latina. Digamos que los cambios políticos siempre son muy difíciles. Los cambios en el ámbito internacional son todavía más difíciles porque implica incidir en la conducta de estados que jurídicamente son soberanos y que incluso han sido capaces, como es el caso de Corea del Norte, de mantener el tipo de régimen tan oscurantista de ese país a pesar de las múltiples sanciones. Pero el cambio es posible. Ha habido alrededor del mundo y a lo largo de la historia una gran cantidad de cambios en el ámbito internacional, algunos para bien, otros para mal, conste, ¿verdad? En eso tampoco podemos ser ingenuos. Pero yo creo, y este es como el mensaje final que quería dejar, que a pesar de esa distancia, a pesar de esa desconexión natural, cultural que tenemos con un país como Corea del Norte,
hay un cierto deber de, por lo menos de interés, y hay cierta capacidad de influencia lenta, modesta, no dramática, que nosotros podemos ejercer. Eso era básicamente lo que les quería comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tan interesantes exposiciones a los 6 invitados. Y vamos a abrir ahora una etapa para preguntas de nuestros estudiantes, de los presentes. A mano alzada directamente. Sí, Ryan. Sí, cuando estaban hablando del juego de calamar, quería consultar, yo estuve escuchando, no me acuerdo si era verdad o no, el gobierno de Corea del Norte dijo que eso era como, que era un reality show, digamos, y que era real y que era como el capitalismo funcionaba en el mundo. ¿Se sabe si eso es verdad, si eso es falso? Yo no sé si eso es verdad o eso es falso. Ok. Sí. Tampoco le encontramos mucha lógica, digamos, a las decisiones. El problema ahí es la influencia cultural y que empiecen a entrar productos que empiecen a mostrarle a la gente que hay otras realidades, que hay otra vida posible. O sea, porque si uno se pusiera a analizar el contenido de ese show, diría es crítico de Corea del Sur, claro, es crítico claro. de la sociedad capitalista, pero sería una lectura demasiado profunda. Para adaptarse a un país con libertad, ¿qué tan difícil sería para un habitante de Corea del Norte que tuvo la fortuna de escapar del país adaptarse a un país que no es como Corea del Norte? ¿Creen que le darían tal vez ganas de volver a Corea del Norte por lo difícil que podría ser? Sí, ayer justamente teníamos un workshop y hablábamos de eso. Hay un concepto que la literatura cubre que a mí me gusta particularmente, que es el concepto de lealtad residual. Está constatado en muchos desertores o defectors, como se les llama a los norcoreanos que escapan, cuando finalmente llegan a Corea del Sur. Hay aproximadamente 300.000 defectores, 30.000 de ellos en Corea del Sur. Y lo que se registra en todos ellos es, primero, mucha depresión, o sea, sufren depresión una vez que llegan al país de acogida, del Estado, pero sí les choca muchísimo como el egoísmo que ellos llaman. Tienen problemas para adaptarse al sistema educativo de Corea del Sur. Piensen que la educación de los norcoreanos es absolutamente dogmática, no aprenden lo básico de matemáticas, leer y escribir y poco más. No saben de historia, no saben de geografía universal, no saben prácticamente de nada. Y para que se den una idea, una refugiada, porque una persona que escapa de Corea del Norte y llega con aproximadamente 15, 16 años, su educación equivale al 2.º grado de la primaria, para entenderlo en perspectiva comparada. Con lo cual la adaptación a la vida en Corea del Sur no es fácil, en ningún país en realidad es fácil, pero en Corea del Sur particularmente no es fácil. Se burlan mucho del acento de los norcoreanos también, con lo cual hay mucha discriminación asociada al hecho de ser norcoreano o norcoreana. Y también, bueno, hay muchos problemas asociados a algo muy curioso. En sus ámbitos de trabajo no tienen hábitos de llegar temprano, de reportar cuando te dan una tarea, de reportar a tiempo. Tienen problemas para seguir pautas. Entonces hay muchísimos problemas de socialización, de la incorporación de los norcoreanos a la vida en Corea del Sur. Y hay muchos, haciendo referencia a este concepto de lealtad residual, hubo un caso de una mujer en concreto que estaba tan deprimida que pidió volver a Corea del Norte. Y la hija, porque había escapado con la hija, le dijo, es suicida, o sea, te van a matar. Pero hay como una romantización de esa época pasada, porque están sufriendo mucho actualmente, o sea, muchos sufren, no se pueden adaptar y romantizan lo que han vivido en el pasado. Entonces sí, como es un problema sociológico, psicológico, no sé cómo describirlo, enorme de los norcoreanos en Corea del Sur. Muchísimas gracias. No, a vos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿puedo decir una cosa? Sí, ¿cómo no? No, lo que se deciden hacer la pregunta. A ver, yo lo que quiero que piensen en algo importante a partir de este panel y de los expertos, chicas y chicos. Se habló de una experiencia, pero esa misma experiencia, por eso el tema de lo exótico, insisto en eso,
Nosotros tenemos ahora mismo en este continente 45 millones de personas, 45 millones de personas, que si bien no están viviendo exactamente bajo un orden distópico como el de Corea del Norte, están viviendo bajo gobiernos que han construido regímenes políticos que por un lado son aliados de este orden distópico, pero que comparten elementos referenciales de control o de pretensión de control social similares a este orden. ¿Saben lo que es 45 millones de personas? Que comparten nuestro lenguaje, nuestros hábitos culturales, nuestros consumos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que piensen bien esto y además quiero que viajen al pasado. Si bien la dictadura argentina no fue totalitaria, porque hay una diferencia muy grande, el totalitarismo es extremadamente cruel, pero no estamos hablando de que mate más o menos gente, sino de los resortes de control social. Si bien es cierto que no lo fue por diseño social, por diseño político, hubo prácticas de exterminio, hubo prácticas de asesinato, hubo pretensiones de anular la vida que podemos encontrar en los regímenes totalitarios. De manera que, yo en esto lo insisto siempre, no pensemos esto como en algo lejano en el tiempo, bueno, no lo es porque está vivo el régimen de Corea del Norte, o como algo lejano geográficamente, o como algo lejano culturalmente. En todos nuestros países ha habido derechas o izquierdas radicales, autoritarias, que han querido o han logrado anular la existencia concreta de personas concretas, despojarlos de la vida, despojarlos de autonomía, despojarlos de libertad. Eso entonces sí, como decía el profesor, nos interpela, por lo menos si trabajamos en ciencia social, y más en periodismo. Si no es algo así como que hay sí una cosa rara, unos chinitos raros que están por ahí, ¿no? Y hay 45 millones de personas en este continente ahora enfrentando 3 regímenes con pretensiones parecidas. Y lo otro, los émulos, los admiradores, los simpatizantes declarados u ocultos de esta forma de concebir el poder están entre nosotros, están en nuestras universidades, son profesores, escriben libros, usan las libertades, llegan a los poderes de la vía democrática y después los subvierten, de derecha y de izquierda. Entonces esto sí, y eso lo ha llamado Guillermo O'Donnell también, a la alerta permanente con la muerte lenta de la democracia. ¿Alguien más en el país? Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos? Termino con una pregunta entonces para quien quiera responder en el panel. El mundo vive hoy un escenario muy convulsionado, conflictivo por la guerra de Rusia y Ucrania, también por la amenaza china sobre Taiwán, y quería saber cómo influye todo este contexto, a juicio de ustedes, son analistas internacionales destacados, en el avance del totalitarismo en el mundo, para no hablar solo de Corea del Norte. Sí. Tal vez para hacer un pequeño comentario sin perjuicio de lo que mis colegas añadan. Yo creo, bueno, en el caso particular de Corea del Norte, creo que ha tenido un efecto muy negativo, más bien de una instrumentalización de Corea del Norte por parte sobre todo de China y en menor medida de Rusia, como elemento de presión sobre Estados Unidos. Digamos, hasta el momento Rusia y China en el Consejo de Seguridad en una época votaban a favor y ahora se abstienen de resoluciones que penalizan de alguna manera a Corea del Norte. Sin embargo, crecientemente, y yo creo que se ha agudizado por un lado tras la invasión de Rusia a Ucrania y luego también por las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China alrededor de Taiwán y el mar del sur de la China sobre todo, pues Corea del Norte es un instrumento de presión, es algo manipulable. El programa nuclear ya no es visto de una manera tan negativa por parte de Rusia y China, sino que lo ven como parte de todo un instrumental que se puede utilizar en el ámbito geopolítico internacional, sobre todo como moneda de cambio, moneda de presión sobre Estados Unidos y también sobre Japón y por supuesto Corea del Sur, incluso Australia y no dudaría que hasta India y Pakistán, que son también, por cierto, estados nucleares fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear.
Ahora, ya más allá de esto, el impacto sobre el totalitarismo en el mundo, ahí yo tengo ¿qué le diría? Soy un poco ambivalente, porque por un lado a mí me parece que por lo menos en un sector del mundo, y yo tal vez estoy siendo muy optimista y tiendo a creer que América Latina es uno de esos ámbitos, y estoy seguro que Europa sí lo es, sobre todo la invasión de Rusia a Ucrania ha como develado una especie de cortina que todavía se mantenía alrededor de las pretensiones imperiales, de las pretensiones de dominio, de las pretensiones de irrespeto del derecho internacional por parte de Rusia, porque lo que ha hecho en Ucrania es irrespetar un concepto fundamental que es la integridad territorial de los estados. O sea, eso es base esencial del sistema internacional y también de la Carta de las Naciones Unidas. Y yo creo que eso y la forma tan vertical, tan unilateral en que se ha manejado todo el tema de la comunicación, por cierto, interna en Rusia alrededor de la guerra en Ucrania, la emigración de parte de la intelectualidad y de los artistas rusos que se sienten ahogados en este momento en su país, yo creo que eso ha sido una llamada de atención en contra del totalitarismo. No me atrevería a hablar mucho sobre el impacto de esto en África o en el sudeste asiático sobre todo, pero sí tiendo a creer que ha sido un impacto negativo desde un punto de vista ideológico, no necesariamente desde un punto de vista geopolítico, sobre la causa del totalitarismo. Sí, en ese sentido yo creo que hay dos impactos. Bueno, hay tres impactos. Estoy de acuerdo con Ulibarri en el impacto ideológico, axiológico. Sacudió un poco la modorra y sacudió unos ciertos lugares comunes de hasta hipocresía. Bueno, en Argentina lo vemos, y lo vemos claramente, ¿no? De ser los gatekeepers, abrir la puerta a Rusia a votar en contra, ¿no? O sea, se dejó claro que cómo operan las tiranías, quedó claro. En el ámbito económico, perdón, en el ámbito geopolítico más depende, porque o sea, en el ámbito ideológico, axiológico, ciertamente parece que subió la moral de la democracia, digamos, ¿no? No solo como un orden de vida, sino incluso como una forma de evitar la guerra. Aquella famosa frase que las democracias no se hacen la guerra entre sí, bueno, eso habría que discutirlo, pero quedó claro que un régimen tiránico no solo tiraniza a su pueblo, sino que tiraniza a otros pueblos. Y hay una correlación en eso que sería interesante discutir, aunque no hay tiempo. Segundo elemento en lo geopolítico, levantó la defensa armada de la democracia, en términos de que ya sacudió esta idea de que hay, bueno, por la vía del comercio vamos a integrarnos todos y la guerra va a desaparecer de las relaciones internacionales. No, eso es consustancial al género humano. Y entonces Europa se ha dado cuenta que tiene que hacer ciertas cosas. Yo soy más dudoso en el ámbito económico porque, y es una desventaja de las democracias tienen ciudadanos que presionan. Y la guerra genera costos que a veces los gobiernos no se ven más que obligados a pagar, pero que los ciudadanos quieren cobrar después. Entonces, cuidado, porque Rusia, por ejemplo, está apostando al desgaste y cansancio de Europa con los costos de la energía eléctrica y que los ciudadanos pasen factura, y además porque las democracias tienen internamente, ya lo mencioné, pichones de tiranos, aprendices de tiranos, que son los populistas, de derecha o de izquierda, y Rusia tiene una alianza con populistas de derecha y de izquierda y los está tratando de ayudar para que lleguen al poder en las elecciones, y esto debilite el frente no antirruso, sino anti-Putin, anti-Kremlin, porque no es antirruso. Entonces yo diría que el saldo es ambiguo, y con China es más ambiguo, porque China parece como que todavía no es una potencia agresiva, sino es una potencia que invierte dinero, exporta mercancía, es el primer socio de buena parte de América del Sur. O sea, ahí el saldo yo creo que va a ser más ambiguo. Bueno, muchas gracias a todos.